Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bien, pero muy buenas tardes. Aquí Alberto Recolquier te saluda ya en nuestro encuentro habitual, que es un reencuentro, aquí que lo hacemos desde la FM 96.3, Radio High, nuestra radio, nuestra casa, para hablar de los temas de la Torá, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Te agradezco enormemente que estés acompañándome ya como hace mucho tiempo. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido seas. Te quiero comentar que estamos aquí ya hasta las 17 horas contigo, así que te invito a que si estás en el coche, clava la sintonía aquí en Radio High, y si estás en tu casa, acomodate en el lugar más cómodo que tengas. Así que bueno, por supuesto agradezco la oportunidad también y le doy las gracias a Rocío, que tiene el manejo de los controles y también la selección musical. Así que sabes que vamos a proponerte, por supuesto, un tema musical para un poquitito hacer, ¿no?, esto es elongación del alma, digo yo, ¿no? Para elevarnos espiritualmente y proponernos también una mejor predisposición para escuchar este programa. Te quiero además comentar que en la querida ciudad de Buenos Aires el horario para prender velas de Shabbat está establecido. Insisto, únicamente el horario es para la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas 46 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 49 minutos. Así que en este día 22 del mes de Kislev, te agradezco enormemente que estés conmigo. Así que vamos al tema musical, Rocío, y adelante. Y ya estamos lanzados en Reencuentro. Gracias. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם.
Bien, luego ya de disfrutar esta exquisita composición musical, vamos a hablar de algo fundamental. Vos sabés que el próximo domingo a la noche vamos a comenzar la festividad de Hanukkah. Hanukkah, yo diría esta celebración de la fe, la fuerza de la luz, la fuerza de la luz. Así que vamos a hablar, no solamente evocando, sino cómo podemos vivir aquí en el hoy estas enseñanzas de Hanukkah. Te quiero comentar que cuando hablamos de Hanukkah estoy hablando de un hecho que aconteció 165 años antes, 165 años antes de la era común, prácticamente hace 22 siglos, cuando todavía Israel estaba bajo el dominio de Alejandro Magno. Había ahí un líder muy particular, que era Antíoco IV, y él decidió forzar esta helenización y le prohibía a los judíos su religión, y estableciendo en el templo, y estableció dentro del templo de Jerusalén una estatua del dios pagano Zeus. Esto, claro, no fue soportado por los judíos, y un grupo de judíos, los macabeos, luchó por esta libertad de su propia fe, esta libertad religiosa, y obtuvo un éxito sorprendente, una victoria increíble contra el ejército más poderoso del mundo antiguo, así como lo estás escuchando. Entonces, porque después de 3 años de lucha, reconquistaron Jerusalén, reinauguraron el templo y volvieron a encender el candelabro, la menorá, con la única vasija de aceite, un aceite puro, que no se podía encender si no, el aceite no era puro, que tenía que estar sellado por el supremo sacerdote, esta vasija, que era el Kohen Gadol. Y este aceite puro que encontraron entre los escombros del templo. Entonces, esto fue uno de los logros militares más increíbles del antiguo mundo, porque esto es una victoria de los pocos sobre los muchos, de los débiles sobre los fuertes, y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y hay una frase muy hermosa del profeta Zacarías, que dice: no con el poder de la fuerza, no con el poder ni con la fuerza, sino con mi espíritu, así dice el Señor. Porque la verdad que los macabeos no tenían poder, no tenían fuerza, no tenían armas siquiera, ni siquiera eran muchos, pero tenían, yo diría, una porción extra del espíritu judío que anhela la libertad. Y cuando vos anhelás la libertad, estás dispuesto a luchar por la libertad. Entonces, nunca deje de creer que un puñado pequeño de personas dedicadas al objetivo no puede cambiar el mundo. Sí, un pequeño grupo de personas dedicadas puede cambiar el mundo, inspirados, claro, por la fe. Los macabeos lo hicieron en ese tiempo, y nosotros, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la luz del espíritu, esta luz no muere nunca. Claro, vos sabés que los comentaristas que estudian todos los episodios de Hanukkah hacen preguntas interesantes, porque la verdad que cuando los judíos volvieron a entrar al templo y lo reinauguraron, tenían que prender la menorá, y encontraron apenas una sola vasija de aceite, que este aceite iba a durar apenas para un solo día, pero la luz de la menorá, la luz tenía que durar 8 días, porque la verdad que el proceso de volver a fabricar nuevamente el aceite apto y adecuado duraba 8 días, pero la pregunta era, ¿qué hacían? Si el aceite duraba para un solo día, ¿valía la pena prender el candelabro? ¿Qué lógica tenía? Entonces, hay una pregunta interesante respecto a que hacen los sabios y los tratadistas, porque durante 8 días encendemos nosotros, por ejemplo, los judíos ahora, las luces, las velas, y durante 8 días, lo hacemos a la noche, claro, recitamos la bendición sobre los milagros que sucedieron. Pero ¿cuál fue el milagro de la primera noche? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si en la primera noche no hubo milagro, porque era obvio que si el aceite te iba a durar para un día, la primera noche obviamente no tenía ningún milagro. Entonces algunos dicen, entonces el milagro tenía que haber sucedido del día número 2 al día número 8, porque en esos días el aceite ya no iba a alcanzar. Entonces, pero el milagro fue este, con que, si bien es cierto que encontraron el aceite que no tenía impurezas, no obstante, encontraron esta vasija. ¿Por qué buscaron la vasija? Porque tenían fe que a pesar de la destrucción que habían hecho los griegos, ellos algo
iban a poder encontrar. Y el milagro entonces, ¿cuál fue el de la primera noche? El milagro de la primera noche fue el de la fe misma, porque algo con lo cual vos puedas empezar de nuevo, ya vale, ya vale. Porque a veces podemos no tener una razón lógica para saber, bueno, ¿por qué voy a empezar una tarea? Yo no sé si la voy a poder terminar. Y precisamente el Talmud, en el Pirkei Avot, en la ética de nuestros padres, dice, quizás no estás obligado a terminar la obra, pero no estás exento de empezarla. Así fue siempre en la historia judía. Hubo momentos que posiblemente otros pueblos se hubieran reunido y después de reunirse hubieran evaluado la situación y se hubieran rendido, desesperados. Claro, porque después de la destrucción del templo y las masacres posteriormente que hubieron de las cruzadas o la expulsión que sufrimos los judíos de España o los pogroms de la Shoah, pero la verdad es que en estas oportunidades los judíos no se sentaron y lloraron. Claro que sufrieron, pero no se rindieron, porque reunieron lo que quedaba, reconstruyeron nuestro pueblo y encendieron, en aquel momento los macabeos encendieron luego de la lucha, y los judíos encendieron una luz como ninguna otra en la historia, una luz que nos está diciendo a nosotros, y le está diciendo no solamente a nosotros, le está diciendo al mundo que el poder enorme tiene el espíritu humano, y este poder del espíritu humano supera cada tragedia, y el pueblo judío, con esta fuerza, enseña a negarse a aceptar la derrota. Fíjate qué enseñanza de vida. Nos enseña a negarse a aceptar la derrota y que el espíritu humano supera toda tragedia. Vos fíjate, cuando hablamos de luz, hablamos, por ejemplo, fíjate a Moshe. Desde los días de Moshe, ¿te acordás cuando se aparece una zarza ardiente? Moshe ve que la zarza ardiente que se le aparece ante sus ojos no se consume, obviamente. También hubo otra luz en la época de los macabeos, que tenían apenas un único recipiente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabe y acepta que esta luz es una luz eterna, que ningún poder en la tierra puede extinguir. Entonces, esto, fíjate qué maravillosa lección. Claro, hoy en este mundo moderno hay muchas cosas que suceden en nuestro tiempo, que es el choque de civilizaciones, por ejemplo. Y Hanukkah, por ejemplo, a pesar de que hoy, en el siglo XX, o hoy estamos en el siglo XXI, en el siglo XX se empezó a hablar del choque de civilizaciones. Pero Hanukkah trata acerca de uno de los grandes choques de las civilizaciones, entre los griegos y los judíos de la antigüedad, entre Atenas y Jerusalén. Porque no cabe duda que los antiguos griegos produjeron una de las civilizaciones más notables de todos los tiempos. Cuando hablamos de griegos, hablamos claro, hubieron filósofos como Platón, como Aristóteles, historiadores como Heródoto y Tucídides. Hubieron dramaturgos como Sófocles, etc. Y produjeron también una arquitectura de una belleza que no fue superada. Pero sin embargo, en el siglo II, antes de la era común, fueron derrotados por un grupo de guerreros judíos conocidos como los macabeos. Y en ese entonces, Grecia como potencia entró en declive, mientras que el pequeño pueblo judío sobrevivió y sobrevivió a cada exilio y a las persecuciones y a las tragedias, y todavía Am Israel hay. El pueblo judío vive hoy en día. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Los griegos, que no creían en un Dios único y amoroso, le dieron al mundo el concepto de la tragedia. Escucha esto. Los griegos le dieron al mundo el concepto de la tragedia. Pero claro, luchamos, sufrimos, a veces logramos la grandeza. Pero la vida quizás no tiene un propósito último. El universo, por ejemplo, no sabe ni le importa que estemos aquí. Pero el pueblo judío, el antiguo Israel, le dio al mundo la idea de la esperanza. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque Dios nos creó con amor, y a través del amor descubrimos el significado y el propósito de la vida. Entonces, las culturas trágicas, como las griegas, eventualmente se desintegran y mueren, porque carecen de un sentido del significado último. Entonces, sacrifican a veces la felicidad por el poder,
Y muchas civilizaciones venden el futuro por el presente y pierden precisamente la pasión y pierden la energía que les trajo la grandeza. Esto es lo que le pasó a la antigua Grecia. Pero en cambio, el judaísmo y la cultura judía, que es una cultura de esperanza, sobrevivió. Y las luces de Hanukkah son el símbolo de esta supervivencia, de la negativa del judaísmo a deshacerse de los valores. Entonces, una vela de esperanza puede parecer una cosa pequeña, pero de esta vela de esperanza puede depender la supervivencia misma de la civilización. Vamos a un tema musical y seguimos hablando de este maravilloso tema de Hanukkah y la fuerza de la fe, la fuerza de la luz. Adelante. אבוד פה ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תראה שיחה כמה מושלם, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, lo yadati, je ne voyais pas, lo rarity, ce qui
caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. Qué hermoso tema musical. Bien, vamos a seguir hablando de la cantidad de enseñanzas que uno puede extraer de Hanukkah para aplicar en nuestros días, ¿no? Pero hay una situación muy interesante y hay una ley de Hanukkah que la verdad que es muy interesante, ¿no? Y al respecto, Maimónides, el gran sabio judío, estamos hablando del siglo XI, escribe que el mandamiento de las velas de Hanukkah es muy valioso. E incluso dice que aquella persona que carece del dinero para comprar velas tiene que vender aunque sea algo, o si es necesario incluso pedir prestado para poder cumplir con este precepto, por esta mitzvah. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega un día viernes y te toca uno de estos 8 días para prender las velas de Hanukkah, y si llega un viernes y te encontrás con que tenés una sola vela? Te contás que tenés una sola vela. ¿Cómo la encendés? ¿Como si fuera una vela de Shabbat o como si fuera una vela de Hanukkah? Porque no puede ser utilizada la vela para las dos cosas. No. Claro, la lógica de algunos puede sugerir que debe encenderse como si fuera una vela de Hanukkah, porque hay que seguir prendiendo las velas de Hanukkah. Porque, después de todo, no hay ninguna ley que te obligue a vender o pedir prestado para vender las velas de Shabbat. Entonces, pero, sin embargo, la ley es que si te encontrás en una situación, en esta disyuntiva, hay que encenderla como si fuera una vela de Shabbat, no como si fuera una vela de Hanukkah. ¿Qué tal? Claro, ahora viene la pregunta, claro. ¿Por qué? ¿Y qué dice Maimónides al respecto? Dice, la luz de Shabbat tiene prioridad porque simboliza el Shalom Bait, la paz en el hogar, la paz y la armonía en el hogar. Y la paz es grande porque toda la Torá fue dada para hacer la paz en el mundo. Fíjate vos, la relación que hay entre Torá y Shabbat, la paz en el mundo. Entonces, y Maimónides precisamente toma en consideración lo siguiente. Hanukkah dice, conmemora una de las mayores victorias militares en la historia judía. Es verdad. Pero, sin embargo, la ley judía establece que si solamente podemos encender una vela, la luz del Shabbat tiene prioridad. Porque en el judaísmo, la mayor victoria militar ocupa recién el segundo lugar. Porque el primer lugar lo ocupa la paz en el hogar, el Shalom Bait. Entonces, ¿por qué sobrevivió el judaísmo? Que es el único entre las civilizaciones del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque valoraba más el hogar que el campo de batalla. La unión, el matrimonio, más que la grandeza militar. Y los hijos, mucho más que a los generales. La paz en el hogar les importaba a nuestros antepasados más que la mayor victoria militar. Así que, mientras celebramos Hanukkah, pensá en la verdadera victoria, que no fue militar. La verdadera victoria fue espiritual, porque los judíos eran las personas que valoraban el matrimonio, el hogar, la paz, claro, la paz entre el marido y mujer, por encima de la gloria del campo de batalla. Entonces, en el judaísmo, la luz de la paz tiene precedencia y preeminencia por sobre la luz de la guerra. Claro, hablando de Hanukkah estamos hablando de los milagros. Hablando de Hanukkah estamos hablando de la victoria militar de los macabeos contra los griegos y el milagro del aceite que debería haber durado un día, pero que se mantuvo encendido durante 8. Pero hay otro milagro que algunas personas quizás no conocen y tuvo lugar algunos siglos después. Porque después de la destrucción del segundo templo, muchos rabinos estaban convencidos que había que abolir Hanukkah. ¿Escuchaste? Después de la destrucción del segundo templo, algunos rabinos creían que había que abolir Hanukkah. Porque después de todo, decía, celebraba la reinauguración del templo. Hanukkah quiere decir reinaugurar o consagración o reinauguración. Porque después de todo, si Hanukkah celebraba la reinauguración del templo y el templo ya no existía,
había sido destruido por los romanos. El segundo templo de Jerusalén fue destruido por los romanos bajo Tito. Entonces, estamos hablando del año 69 de la era común. Entonces, ¿qué quedaba para celebrar? ¿Para qué vamos a prender la vela si ya no existía el templo? Pero el Talmud nos cuenta que por lo menos una ciudad, la ciudad de Lod o Lud, Hanukkah, por lo menos ahí fue abolida. Pero sin embargo, mayoritaria y ampliamente mayoritariamente prevaleció el otro punto de vista. Y es por eso que celebramos Hanukkah hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque el templo fue destruido, la esperanza judía no fue destruida. Las piedras pueden ser destruidas, pero la fe no fue destruida. Quizás hayamos perdido las paredes, hayamos perdido el edificio, pero aún teníamos la historia, teníamos la memoria, teníamos la luz. Y lo que había sucedido una vez en los días de los macabeos podía volver a suceder. Y fueron esas palabras: que nuestra esperanza no se destruye. Estas palabras, nuestra esperanza no se destruye, se convirtieron en parte de la canción Atikva, que precisamente inspiró a los judíos a regresar a Israel y reconstruir su antiguo estado. Así que cuando enciendas las velas de Hanukkah, recuerda esto: el pueblo judío mantuvo viva la esperanza, y la esperanza mantuvo vivo al pueblo judío, porque el pueblo judío es la voz de la esperanza en la conversación de la humanidad. Te repito, el pueblo judío mantuvo viva la esperanza y la esperanza mantuvo vivo al pueblo judío, porque somos la voz de la esperanza en la conversación de la humanidad. Vamos a un tema musical y continuamos con mucho, pero mucho más reencuentros. Adelante. חפץ
Shalom, Bien, estamos continuando aquí con los pensamientos y las enseñanzas de Hanukkah. Claro, cuando hablamos de la luz, hablamos de velas, por ejemplo, ¿no? Pues sabes que hay más de un mandamiento en el judaísmo para encender las luces. En realidad hay tres. Está la vela de Shabbat, la vela de Havdalah, que es cuando la vela se prende cuando está terminando el Shabbat, y está la vela de Hanukkah. Son diferentes velas. Vamos a ver qué diferencia hay entre ellas. La vela de Shabbat representa el Shalom Bait, la paz en el hogar. Porque incluso por eso que se enciende la vela de Shabbat en el interior. En realidad es prácticamente la luz interior del judaísmo, la luz de la santidad del matrimonio y la santidad del hogar. Ahora, fíjate vos, las velas de Hanukkah solían encenderse en el exterior, afuera de la puerta principal. Pero solamente fue el miedo a la persecución que hizo que las velas de Hanukkah se lleven un poquitito al interior, e inclusive en tiempos más recientes el Rebbe de Lubavitch introdujo la costumbre de encender menorá gigantes en lugares públicos para recuperar ese espíritu original del día. Las velas de Hanukkah, en definitiva, son la luz, o son las luces que el judaísmo trae al mundo cuando nosotros, los judíos, no tenemos miedo de dar a conocer nuestra identidad al público, de vivir de acuerdo a nuestros propios principios y de luchar, si es necesario, por nuestra libertad. Está la otra vela. Acá sabemos entonces, la vela de Hanukkah representa lo exterior, la vela de Shabbat lo interior. Pero ¿qué pasa con la vela de Havdalah, que la vela que se prende cuando está terminando el Shabbat? La vela, viste, de Havdalah siempre está formada por varias mechas que están tejidas juntas y representa la fusión de las dos. Representa la vela de Shabbat, que está unida a la luz, y que está unida a la luz exterior que generamos durante los 6 días de la semana, cuando salimos al mundo para vivir nuestra fe en público. Entonces, representa la terminación del Shabbat, que es interior, y también cuando al terminar el Shabbat salimos al exterior. Por eso las velas están trenzadas, como significando el adentro y afuera. El adentro y el afuera. Porque cuando vivimos como judíos en privado, llenamos nuestros hogares con la luz de la presencia divina o de la Shejinah. Pero cuando vivimos como judíos en público, llevamos la luz de la esperanza a los demás. Y cuando vivimos los dos juntos, es que ahí traemos la paz al mundo. Siempre hubo dos formas de vivir en un mundo que a menudo es oscuro y muchas veces está lleno de lágrimas. Podemos maldecir la oscuridad, o podemos encender una luz y, como dicen los sabios, un poco de luz expulsa mucha oscuridad. Y que cada uno de nosotros ayude precisamente a iluminar el mundo. Pero hay una discusión que quiero compartir con ustedes. Está en el Talmud. Uno puede tomar una vela de Hanukkah para encender otra. Sabemos que las velas las encendemos con una vela piloto o el shamash. Pero ¿se puede usar una vela de Hanukkah para encender otra vela de Hanukkah? Supongamos que no tenemos un shamash. ¿Podemos encender la primera vela y luego usarla para encender las demás? Acá hay una discusión que, por supuesto, en el mundo judío nada es fácil, no hay discusión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero hay excepciones. Algunos dicen que si vos utilizás una vela de Hanukkah para prender otra vela de Hanukkah, disminuís la primera vela. Entonces uno dice, no hay que hacer nada que disminuya la luz de la primera vela. Pero otros dicen que no. Entonces, para zanjar esa discusión, pensemos en dos judíos. Ambos, por ejemplo, observantes, ambos comprometidos, ambos viviendo vidas judías. Uno dice, no debo involucrarme con judíos que sean menos observantes que yo, porque si lo hago, mi propio nivel del judaísmo va a descender y voy a ser menos, mi luz va a disminuir y eso podemos opinar de esa manera. Pero el otro dice, no, cuando yo utilizo mi llama
la llama de mi propia fe para encender una llama en la vida de otra persona, mi judaísmo no disminuye, mi judaísmo crece, porque ahora hay más luz en el mundo. Cuando se trata de bienes espirituales, en contraposición a los bienes materiales, cuanto más comparto los bienes espirituales, yo tengo más bienes. Si comparto mi conocimiento, o mi fe, o mi amor con otros, no voy a tener menos conocimiento, ni menos fe, ni menos amor. Incluso puedo llegar a tener más. Y así es como finalmente se decidió la ley. Así que compartir tu judaísmo con los demás, tomar la llama de tu propia fe y ayudar a otros a poder encender sus propias almas. Adelante. הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי והאדם ירחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד להקפאה, שערי גן עדן, הלוואי והתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקרן, הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב, הלוואי ולא נטוש את דרך התקווה, הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב, הלוואי שיש סיכוי אחד הפעם, הלוואי שלא נכאב ואיש הכי יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
En definitiva, voy a tratar de dar otra conclusión adicional. En definitiva, todos queremos libertad de conciencia, pregonamos por poder ejercerla, pero ¿de dónde nació la libertad de conciencia? La libertad de conciencia, finalmente, no nació de la indiferencia, no nació del escepticismo, no nació de la apertura mental. La verdadera libertad de conciencia nació de la fe. Porque el simple hecho de que mi religión, mis creencias, sean importantes para mí, me permite entender que tu religión, que puede ser distinta a la mía, es igualmente importante para vos. Hubieron muchísimos derramamientos de sangre antes de que la gente, a través de la historia, estuviera preparada para aceptar esta simple verdad. Por eso nunca tenemos que olvidar estas enseñanzas del pasado, si queremos evitar repetir los mismos errores. Hanukkah nos recuerda que la gente siempre va a pelear por la libertad de credo y el intento de separarlos de ellos siempre va a acabar en derrota. Ahora, es interesante, ¿no? Cuando hablamos de Hanukkah, estamos hablando del alma, de la Neshama, de donde ahí está alojada la fe, en el alma del ser humano. En hebreo, alma es Neshama. Pero también cuando hablamos de Hanukkah, hablamos del número 8. Por los 8 días que estuvo prendida la vela. Y 8 en hebreo es Shmona. Pero también cuando hablamos de Hanukkah hablamos de aceite. Y aceite en hebreo es Shemen. Vos fíjate, la palabra Neshama es alma. La palabra Shmona, Shmone, que es 8. Y la palabra Shemen, que es aceite, utilizan las mismas letras. No creo que sea una casualidad, ¿no? El símbolo de Hanukkah, en definitiva, es la menorá, que es el candelabro. Que lo prendemos por 8 días, precisamente en memoria del candelabro del templo, que fue purificado y consagrado por los macabeos hace varios siglos. Porque la fe es como si fuera una llama. Si uno la cuida, la llama da luz y da calor. Pero si la dejas suelta, la llama puede destruir. Entonces necesitamos posiblemente en el mundo una Hanukkah global, la globalización de Hanukkah, una celebración de la libertad para todas las creencias del mundo, porque aunque mi fe no sea la tuya y la tuya no sea la mía, si cada uno de nosotros podemos prender nuestra propia luz, nuestra propia llama, vamos a poder acabar con un poco de oscuridad en este mundo, todos juntos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Shalom umevorach. Hanukkah Sameach para todos y gracias. Gracias de todo corazón. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה
היה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך